grande. Ok, está bien. Igualmente, que les vaya bien. Ok. Bueno, vamos a empezar a describir los cultivos principales de la industria de los cereales. El primero que tenemos es el trigo, siendo uno de los granos más antiguos dentro de los cereales, donde nos describen que hasta incluso 9000 años antes de Cristo empieza su consumo, ¿no? El trigo se conoce su ubicación donde apareció en Irak, y de ahí se empezó a extender hacia Asia Menor y el Mediterráneo. Ya para cierto tiempo empezaba a cultivarse en toda Europa, y a partir de aquí, de esta cultivación, ya podemos determinar que empieza o comienza la civilización social del cultivo de los cereales, ¿no? Cultivarlos para almacenarlos, para después consumirlos o transformarlos, incluso para hacer un tipo como de intercambio, ¿no? De alimento. Y se describe una pequeña, bueno, no anécdota, más bien descubrimiento, en una época donde el antepasado del hombre observa que una vez trituradas las semillas de este cereal y al mezclarlas con agua se consigue una papilla. Entonces, tras olvidarse de esta mezcla, o sea, la trituró, le echó agua, hizo la papilla y se le olvidó. Transcurrido el tiempo, se encuentra a su regreso una torta granulosa, seca y aplastada. ¿Qué quiere decir con esta torta? Bueno, estaba apareciendo el primer pan de la historia. Que de hecho, chicos, así fue como... Sorry. Así es como se van descubriendo las cosas en el hombre, al igual también cuando lleguen a la tecnología de lácteos van a saber cómo se descubrió el queso. Pero bueno. Y de este momento, pues, este producto o este cultivo ha estado tan unido a la evolución de la humanidad, tanto para alimentar o hacer descubrimientos, etc. Y de datos un poquito ya más nacionales, estamos hablando que en México el trigo tiene una producción anual de 3.4 millones de toneladas, mientras que las necesidades que existen de este consumo, hablando de manera general, ya sea industria o para vender así por así decirlo, en fresco, es de 6.3 millones. Si México quisiera satisfacer las necesidades solamente hablando con su producción nacional, se puede notar sencillamente que pues no podría, ¿no? O sea, 3.4 millones de toneladas que producimos en contra de 6.3 millones de la necesidad del consumo que tendría, entonces no se podría. Por ello, se parte de recibir producto extranjero, y como en otras partes, ¿no? La globalización, pues compro por fuera. Y la industria molinera mexicana produce 3.5 millones de toneladas de harina, incluyendo sémola, de donde el 43% proviene de la producción nacional y el 50% del extranjero. El trigo que procesa la industria nacional, el 65.3% corresponde al tipo panificable, el 26.3% a la elaboración de galletas
y solamente el 8.4 se está utilizando para pastas. Luego tenemos de manera en general la composición o el porcentaje de lo que vendría siendo el trigo. Nos dice que el endospermo sería un 85%, el salvado 12.5% y el germen 2.5% de la estructura general de un grano de trigo. ¿Por qué? Porque digo general. Hay distintas variedades de trigo y junto con la variación del trigo pues viene la variación en la estructura química, de que si aporta más carbohidratos o si aporta más proteínas. Eso los va diferenciando, obviamente junto con otras características como el clima donde crece, color, alargamiento de las espigas, etcétera. Todos estos son los factores que van cambiando de variedades, de una variedad a otra. Pero las principales variedades de trigo utilizadas en la industria son las siguientes. Tenemos en primero el trigo cristalino o duro, que se caracteriza por tener, como el nombre lo dice, un grano muy duro y un endospermo con alto contenido de pigmento amarillo, que este pigmento amarillo pues son los carotenoides, un gluten fuerte y tenaz, que no es extensible. ¿A qué me refiero con gluten? El gluten es una proteína que vamos a ver el día de mañana. No, mentiras. Creo que hasta la clase del día lunes, donde vamos a ir definiendo qué es este gluten, ¿no? Y este trigo, ¿para qué se utiliza? ¿Para qué industrias? Bueno, se utiliza para la elaboración de pastas, tales como espagueti, macarrones, sopas secas. ¿Por qué? Porque sus características o su composición química... ¿Mande? Ok. Pero en este caso, bueno, hablando del trigo duro, es la especie o la variedad que se utiliza para ese tipo de productos, ¿no? El espagueti, los macarrones, para en sí hacer la elaboración de pastas alimenticias que ocupan una dureza requerida. El siguiente es el trigo harinero. Ya este trigo harinero se utiliza para la elaboración de panes, galletas, tortillas y repostería. También se caracteriza por tener un gluten fuerte, pero muy elástico y extensible. Ya después vamos a ver a qué se refieren con estas características. El siguiente que tenemos es el maíz. Bueno, ya junto con la introducción del día de ayer estábamos hablando que el maíz era el protagónico de algunas civilizaciones antiguas, ¿no? Y pues todavía sigue siendo el protagónico de la alimentación mexicana. En general es un alimento muy importante en toda América y gran parte de África. Se cultivó por primera vez en el continente americano y como lo menciono, fue un alimento importante en grandes civilizaciones como la azteca y la maya. Y cuando se llega, lo que vendría siendo la llegada de Colón y los colonizadores, se llevan este maíz, haciendo que estas semillas pues son llevadas a Europa y empieza lo que viene siendo el sembradío pues en otras regiones. Y ahora en África el maíz es la principal fuente de la dieta en muchas áreas. Permítanme. ¿Qué? Oye, ¿a poco le dicen colonizadores por Colón? ¿Sí? ¿No te excuses que quedas pensando en eso? ¿Después de eso colonizadores por Colón? Ok, lo siguiente, el maíz es muy popular
debido a que tiene un alto rendimiento por unidad de superficie, o sea, no, por así decirlo, no se desperdicia mucho producto, por así decirlo. Entonces, por eso es popular. También crece en áreas cálidas y moderadamente secas, y madura rápidamente y tiene resistencia natural al daño causado por aves. Estados Unidos de Norteamérica, y me faltó el Norteamérica, es el más grande productor de maíz, pero gran parte de su cosecha se utiliza para alimentar animales domésticos, o como les decía yo, ayer, pues alimentación de piensos, ¿no? Y las principales variaciones del maíz son maíz de vaina, maíz duro, maíz dentado, maíz palomero, maíz harinoso y maíz ceroso. Hasta aquí, ¿vamos bien? Piensos. Se dice la alimentación como para animales, se dice piensos. Ajá, con P. Ok, de nada. De hecho, fíjense que ahora que estaba buscando, déjenme le pongo stop a la grabación. Y seguimos con pues la descripción de los maíces. Bueno, el maíz de vaina, ¿qué característica tiene? Es un maíz primitivo y cada grano está envuelto por una vaina fibrosa. Luego prosigue el maíz duro. Este tiene granos con esta dureza. Esto se debe a las capas de almidón que tiene y de proteína que hacen esta rigidez, hacen esta dureza, y tienden a madurar rápidamente. Se cultivan principalmente en Argentina y en África. El maíz dentado constituye la mayor cosecha de Estados Unidos de Norteamérica. Ahora sí le puse Norteamérica. Los granos son duros, pero no tanto como el anterior. Una dureza pues normal. Y el maíz dentado se podría decir que es el que comúnmente consumimos. Después está el maíz harinoso. Este maíz se cultiva en Sudáfrica y América Central principalmente. Los granos son grandes y blandos, haciendo que el endospermo se desmenuce con facilidad. Y esta desmenuzada, por decirlo así, esta característica permita que se muela fácilmente, formando pues la harina, de ahí su nombre, ¿no? Luego, el maíz dulce. Este nombre pues se debe a que contiene una mayor cantidad de carbohidratos que están presentes como polímeros de glucosa de peso molecular bajo. Sí, sabemos que los granos de cereales son altos en carbohidratos, pero aquí hay un ligero cambio. Comúnmente es el almidón, el carbohidrato presente en estos granos, que pues sabemos que el almidón, como lo hemos platicado en clases anteriores, es un carbohidrato de estructura compleja, y entre más compleja o entre más grande sea la estructura, por decirlo así, el sabor es menos dulce. Y los carbohidratos de estructura más simple, o sea, más simples, así sencillitos, son los que son más dulces. O sea, entre más simple el carbohidrato, más dulce. Entre más complejo, menos dulce. Menos da ese dulzor. Entonces, este maíz dulce, al tener mayor cantidad de polímeros de glucosa de peso molecular bajo, pues quiere decir que pues no son muy grandes, da esta característica. Después tenemos al maíz palomero. Es una variedad del maíz común y sus granos tienen características especiales. Pues estas características es el contenido de almidón, que sometidos al calor permiten convertirlos en palomitas. Y aquí están unas imágenes
de lo que vendría siendo los tipos de maíz. Este primero es el maíz de vaina, que es el que nos dice que tiene forrado los granos por estas vainas fibrosas. Y si se dan cuenta, no se ve como el maíz regular, ¿no? Donde se ve el granito todo doradito, amarillito, ¿no? Tiene como esta capa externa. Después, el número 2 es el maíz duro, que pues se ve todo normal al maíz acostumbrado que vemos, pero pues la característica sería la dureza de sus granos. Después tenemos al maíz, déjenme regresar para el tercero, el maíz dentado, que este maíz es el que comúnmente consumimos y pues la pigmentación o la presentación de carotenoides pues no es muy fuerte como otros tipos de maíz, como es el maíz palomero, que sus granos son un color amarillo sol, anaranjado. Y el otro maíz que comentábamos, el dentado, pues no tiene esa pigmentación tan fuerte. Después tenemos lo que decíamos del maíz harinoso. Si se dan cuenta, la estructura de sus granos también pues lo hemos consumido en algún punto, porque pues si se dan cuenta bien en la imagen, su color o pigmentación no es tan intensa. De hecho, la pigmentación podemos decir que es de un color como beige, amarillita, muy tenue, no es el color amarillo radiante como el palomero. Y por último, el número 5 es el maíz dulce, que bueno, no está tan alargado como los otros, pero sigue teniendo una estructura, pues los granos se ven pues normalitos, pero digo, una pigmentación podemos considerarla como normal, amarillita. Bueno, ¿y cuál es la importancia? Que nosotros sepamos cuál es las variedades de trigo, de maíz, porque en la industria, como ahorita lo miramos la clasificación, pues se trabajan distintos variedades. De hecho, el día de mañana que ya vamos a ver las operaciones preliminares en los cereales, no hay mucha dificultad en las actividades o en las operaciones, en estas operaciones, porque al fin de cuentas son muy simples, pero hay que saber muy bien distinguir las características resaltantes de cada variedad. Hay veces que la industria, por ejemplo Bonfil, que maneja varios productos, maneja harina, maneja sémola, pero la sémola no la vende como comercialmente como la harina. De hecho, la destinan a otra empresa porque ellos no hacen pastas. Entonces tienen estos mercados y ellos compran distintas variedades de trigo a la comunidad, ¿no? A los se me fue la palabra, ¿cómo se les dice? No sé, a los que cultivan. Agricultores. Ay, sí, ayúdenme con la memoria, muchachos. Ya estoy de a tiro, se me van las palabras bien feo. Me voy a comer mis 10 almendras todos los días. Entonces, en la industria, pues se va manejando, ¿no? Distintas variedades según las características que tengas. ¿Y cuál es el punto o cuál es la referencia que en la industria normal lo manejan? Por las características, ¿no? El color y la dureza o la textura. Ok, bueno, acabamos justo a la hora. Nos vemos el día de mañana, ¿ok?